Buenas tardes, mis hermanos. Bienvenidos sean todos ustedes a este tiempo de estudio de la palabra del Señor. Un tiempo maravilloso. Anhelamos que sea para cada uno de ustedes como lo ha sido para nosotros también. Donde, bueno, continuamos con el estudio de las plagas que se dieron en Egipto. Llevó todo esto a la salida del pueblo de Israel, ¿no? Y de alguna manera para nosotros conlluvó toda la historia que marca el inicio de la nación santa del Señor, la nación de Israel. Y bueno, pues en las semanas anteriores hemos visto el estudio de las plagas, ¿sí? Cómo se dio, cómo se originó. Terminamos con la plaga de las ranas, ¿no? Espero que haya sido de mucha bendición, haya podido aprender bastante. Y esta semana continuamos con la tercera plaga, que es la plaga de los piojos. Para eso, mis hermanos, quiero invitarles que nos vayamos al libro de Éxodo, ¿sí? Al capítulo 18 y vamos a estar leyendo desde el verso 16. Justamente aquí, ¿no? En la palabra dice las plagas y viene con el estudio la tercera plaga. Recuerde, estamos en el libro de Éxodo capítulo 18, perdón, Éxodo capítulo 8, verso 16. Bueno, mientras tanto, mientras usted prepara todo, vamos a dar gracias al Señor por la oportunidad que nos ha dado de participar en este tiempo de la palabra. Amado Señor, damos las gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das. Estamos muy agradecidos por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Te agradecemos por los hermanos, Señor, que se están conectando en los diferentes sitios, Señor, a través de esta red. Pedirte, Señor, que ellos sean partícipes de este conocimiento que tú nos das, que puedan meditar. Bendice sus vidas. Guárdalos, Señor, de todo aquello que quiera poner impedimentos para que no podamos seguir aprendiendo ni meditando en el estudio de la palabra, Señor. Te pido que seas tú esta tarde hablando, seas tú manifestando tu gloria a través del mensaje, Señor, y que sea de mucha bendición para todos los oyentes en esta tarde. Te agradecemos por este tiempo en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, bienvenidos nuevamente a los que se están conectando. Estamos en el libro de Éxodo capítulo 8, verso 16, y dice, la plaga de los piojos. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto, y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Tremendo, ¿no? Cuando miramos aquí la tercera plaga. Y es interesante visualizar cómo vemos que aquí el Señor nuevamente vuelve a dar la orden a Moisés y por supuesto Moisés también se dirige a Aarón para llevar a cabo esta tercera plaga. Aquí tenemos que tener muy en cuenta varios factores, ¿no? Podemos mirar, creo que de inicio, cómo Dios es soberano, no solo sobre todas las cosas, sino sobre toda la vida que hay aquí en la tierra. Y si hubiese vida en otros lugares del universo, si así Dios lo hubiese dispuesto, pues también tendría autoridad sobre todo aquello. Y aquí es interesante ver cómo el Señor en su autoridad sobre todas las cosas, déjeme decirle que hasta el polvo del que estamos hechos, que alguna vez en la creación Dios utilizó, ahora lo utiliza para permitir que surja otra vida, ¿no? Vida que obviamente ya existía, pero que esto reproduce el comienzo de esta plaga. Cuando miramos cómo se puede ver aquí en este verso 16, no hay ninguna advertencia primeramente para Faraón. Claro, el Señor ya no trajo una advertencia. Recuerden que el Señor ya se había manifestado anteriormente. Pero recordemos que la palabra nos dice que Faraón había endurecido su corazón. ¿Qué tan duro había estado para este porcentaje de las plagas que se estaban dando? Que nuevamente ya no hay una advertencia. Y recordemos que en las dos primeras plagas se le dice a Moisés que vaya primero al faraón, que le diga lo que viene. Obviamente aquí se puede ver que estaba a punto de recibir un duro golpe, ¿no? Ahora, la palabra es interesante porque vemos aquí en el libro de Génesis, cuando dice que el Señor le dijo a Moisés,
Y este le dijo a Aarón que extienda su vara y que golpee el polvo de la tierra para que estos se vuelvan piojos. Déjeme decir que cuando el Señor hace mención al polvo de la tierra, se usa para describir algo innumerable. El polvo como origen en hebreo se utiliza la palabra kimin, ¿sí? Que traducida generalmente como piojos, mosquitos o otro tipo de insectos que se estaban dando en aquel momento, ¿no? Dios ordena a Aarón golpear el polvo de la tierra para desatarla. Y déjenme decirle que en la cosmovisión egipcia, la tierra era el dominio del dios de toda la tierra, de Geb, ¿no? Eran diferentes deidades que se creaban en aquel lugar y se creía que este dios, sí, dominaba aquellas partes de la tierra de Egipto. Y convertir el polvo en una plaga demostraba que el Dios de Israel tiene autoridad absoluta sobre toda la creación, tanto física y su naturaleza. Y aquí el relato bíblico nos deja claro, hermanos, que la tercera plaga de Egipto consistió también en los piojos que se han manifestado, pero cuando Dios ordena a que sea golpeada la tierra con la vara y ésta se transforma en plaga, nosotros podemos ver cómo estos piojos que fueron desatados atacaron intensamente tanto a los hombres, dice la palabra, como también a todos los animales de territorio egipcio. Y aquí como datos de esta plaga, el desafío fue que de alguna manera las anteriores, los hechiceros y magos de Faraón replicaron, se podría decir, no tenemos exactamente el porcentaje de qué tan verídico fue lo que se pudo manifestar, pero sí nos deja claro que ellos también replicaron muchas de las formas con sus encantamientos, con sus magias, pero el reconocimiento ante su fracaso, los propios magos aquí reconocen que esta acción no fue hecha por cualquier hombre, fue directamente por el poder de un Dios. No sabemos si la referencia, ellos reconocían claramente a Yahweh como el Dios de los hebreos, pero sí reconocían que el Dios de los hebreos era poderoso. Tanto así que ellos afirman y dicen que esto era producto del dedo de Dios. Ni sus deidades pudieron hacer nada, ya que esta plaga no solo fue un castigo físico, sino fue un ataque teológico, hermano, se puede decir, directamente a las deidades, ya que este ataque también se registra en el corazón de la religión egipcia como tal. Recuerden ustedes que el antiguo Egipto también tenían diferentes dioses, ¿no? Y cada elemento de la naturaleza estaba regido por un dios. Y esta plaga desmanteló de alguna manera el poder de las deidades de aquellos dioses que controlaban la tierra. Y es fuerte porque cuando miramos que la plaga o la palabra piojo, que también significaba mosquito, su raíz como tal deja claro de que la forma del castigo o la aflicción era como una manera de picadura o de ser pellizcados. Y resulta interesante que el cubrir, ¿sí? Picar o pellizcar no puede ser realizado por un mosquito, sino directamente por algo que te estaba picando todo el tiempo. ¿Usted se imagina la desesperación que tenían las personas? Usted se imagina cómo muchos de ellos estaban totalmente, no solo desesperados, sino obviamente horrorizados, porque para ellos el tema del higiene era muy importante. Entonces, aquí se puede ver que muchas de estas funciones, se podría decir que de los piojos, algunos dicen que tienen acciones de carroñeros, o sea, pueden estar en todo lado y una vez que la carne y todo lo demás siga desprendiendo, no podemos imaginar, pero la plaga como tal no cesaba. Podemos imaginar que con toda la tierra ya anteriormente emanando olores fuertes de las ranas que murieron, habrían cantidades incalculables de piojos y estos eventualmente pudieron librar al país de las ranas, se diría así, ¿no? Haciendo que éstas se ahuyenten. Pero realmente Dios tenía el control sobre la tierra. No pudieron hacer nada sus magos y tampoco pudieron hacer nada sus hechiceros. Tanto así, mi querido hermano, que aquí el desafío era para sus deidades, para Geb y Set, que eran los dioses a los cuales los egipcios iban y acudían para pedir sus favores, ya que los egipcios adoraban a Geb como el dador a este dios Geb, ¿no? Como el dador de la fertilidad del suelo. Era un dios tan venerado
porque de él implicaba, según las creencias de los egipcios, que la fertilidad de la tierra sería de la mejor forma, de la mejor calidad, obviamente, para que sus cultivos lleguen a tener éxito. Y obviamente eso traía beneficios económicos a sus habitantes. Y al transformarse, hermano, esta plaga sirvió fuego directamente, el suelo que se creía que era sagrado, que era controlado por este Dios, el cual debía proteger, se convirtió en una fuente totalmente de insalubridad, porque de ahí empezaron a salir moscos, más adelante veremos, en este caso los piojos, parásitos, y por qué no decir, de la misma tierra que antes producía alegrías, ahora se desprendía sufrimiento. Aquí también podemos ver cómo entre varios dioses también se podría decir que otro de los dioses que fue afectado era el dios Set, que se conocía el dios del desierto y del caos, quien se pensaba, según esta teología egipcia, que controlaban las arenas y el desierto. Y al revelarse el polvo de la tierra bajo el mandato de Dios, o sea, bajo la orden directa del Creador, se demostró que Seth tampoco tenía control real sobre los cuales no otorgado estos poderes a estas deidades. Aquí podemos ver cómo el ataque a la pureza de los sacerdotes hizo que se vuelva totalmente incapaz la forma en que ellos pudieran levantar rituales para presentar ofrendas o pedir a sus deidades que les libraran de estas plagas. La adoración de aquellos dioses falsos se había introducido en la misma vida de los egipcios, en la rutina diaria. O sea, para ellos la simplicidad de estos eventos era acudir a sus deidades, pero no tuvieron el conocimiento de que estas plagas se implicaban en un juicio debido a que obviamente bajo la dureza del faraón, bajo la resistencia, por qué no decir la opresión de los mismos egipcios a la futura nación hebrea, de alguna manera produjo que no hubiera un resultado. Tanto así que ellos, en lugar a sus dioses de ir a aplicar, lo único que pudieron tener es desprecio por los mismos, una total resistencia a ellos, ya que los favores que ellos les habían otorgado a estos dioses en esta ocasión no estaba surgiendo ningún efecto, ya que Geb estaba estrechamente relacionado con la tierra en todas las fases de su crecimiento y producción. Este dios era el que informaba, según esta mitología, a Osiris sobre el estado de la cosecha. Pero en este caso, hermano, todo se echó a perder. Y aquí podemos ver cómo esta tercera plaga de los piojos afectó duramente el ver que no pudieron reproducir sus magos, ¿no? Tal vez ellos en las otras se levantaban a reproducir y nosotros podíamos reproducir. Claro, nunca pudieron quitarlas, esa es otra historia. Pero al no poder reproducir, se notó que había un fracaso, ¿sí? Y se reveló la futilidad de confiar en dioses falsos y sobre todo déjame decirle que los sacerdotes limpieza se afeitaban todo su cuerpo cada ciertos días y vestían de lino puro para enviar a toda también fueron golpeados, fueron afectados y se podría decir que ceremonialmente estaban impuros, por lo cual también se les hacía difícil poder presentar una ofrenda adecuada a sus dioses, ¿no? Podemos ver que había una inhabilitación total, ¿sí? Ya que esta plaga invalidó completamente a los sacerdotes, a los dioses, sus rituales, ¿sí? Sus conjuros, sus magias, y esto les impidió entrar inclusive a los templos para realizar sacrificios, para realizar a sus propios dioses y pedir que la plaga. Aquí vemos un caos, porque ya no directamente el dios de la tierra, religioso de los egipcios, en toda la forma rutinaria de cómo ellos llevaban las cosas, completamente estaba todo vuelto abajo. Estos hechiceros pudieron usar los poderes ocultos para cambiar la vara en culebra, para cambiar el agua en sangre, para llamar a las ranas, pero aquí demostraron que ya no pudieron hacer nada con los piojos. Y esto mostró
que aunque el poder de Satanás se evidenció que es grande y a lo largo de la historia se ha notado que es grande y de mucha influencia, pero también es limitado, ya que ese límite estaba pronto a evidenciarse en la forma que vamos a ver más adelante con los estudios. Por lo cual, mi hermano, le invito a que siga conectándose con esos estudios, hermano. Hasta ese momento los magos habían podido reproducir cada milagro realizado por Dios, aparentemente, lo digo entre comillas, ¿no? Pero por algún motivo que ya nos damos cuenta, o sea, no había ningún poder en ellos ni en sus dioses, fueron impotentes para reproducir esta plaga. Si fue por medio del engaño que ellos pudieron repetir los milagros, por lo menos durante algunas plagas, durante esta, hermano, se dieron cuenta que no había en estas calamidades para ellos. Podemos notar, hermanos, que gradualmente Dios estaba convenciendo a los egipcios de que era el único Dios verdadero, que tenía poder sobre todas las cosas, mi querido hermano. Por eso esta plaga no pudo ser reproducida por los magos. Dios tenía algo claro que había determinado. Había comenzado a dirigir un juicio contra la vida misma en toda aquella tierra. Para todos aquellos que decidieran rebelarse y endurecer su corazón, lo iban a padecer. Los piojos fueron hechos del polvo de la tierra, de cualquier parte de la creación. Dios pudo sacar un azote para corregir a los que se rebelan en su contra, hermano. O sea, Dios puede tomar cualquier elemento cuando Él decide traer corrección al hombre. Nosotros no debemos de admirarnos de esto. Tal vez hoy la ciencia no puede explicar, pero nosotros reconocemos que quien estaba delante de todo esto era un Dios totalmente poderoso que tiene acción y dominio sobre todas las cosas. Y cuando Él quiere corregir, Él puede utilizar lo que Él quiera, mi querido hermano. Hasta el polvo de la tierra le obedece. Los piojos fueron muy molestos y deshonrosos para los egipcios, cuyos sacerdotes se vieron obligados a trabajar mucho para que ninguno fuera jamás encontrado ninguna solución en este tema. Pero no pudieron hacer nada, hermano. Ahora, qué importante es el reconocimiento que Dios pudo traer a estos hombres, que era el dedo de Dios quien lo había hecho. Y esto a nosotros, hermanos, deja claro que los controles y las restricciones que se nos imponen deben venir necesariamente de un poder. Es normal, claro. Es alguien más poderoso. Y tarde o temprano, hermano, Dios forzará aún más a los enemigos a que reconozcan su poder. De hecho, la escatología bíblica nos lleva a entender que más adelante el hombre tendrá que doblegar sus rodillas en reconocimiento del único Dios poderoso, dador y creador de todas las cosas, hermano. Mas, sin embargo, podemos ver la otra cara de la moneda, el rostro de un hombre, el corazón de un hombre totalmente obstinado con sus ideas y su negación y su resistencia, como en este caso Faraón. Por eso aquí podemos ver una vez más, mi querido hermano, cómo Faraón incrementó su culpa. Sus votos aumentaron, sus transgresiones aumentaron. Y el olvido de las promesas anteriores que él mismo había hecho a Moisés en relación al pueblo que iba a dejar libre, se había olvidado. Corazón obstinado, corazón endurecido. Y esto lo único que le iba a llevar a este hombre a una sola cosa, que él pudiera visualizar contra quién había dirigido su obstinación, el Dios Todopoderoso. Hermano, recuerde siempre, en cuanto a Faraón es la historia de una voluntad fuerte. Hasta que las condiciones estaban más allá de la esperanza, o sobre todo del mismo remedio. Dios le dio a él la oportunidad de utilizar esa voluntad fuerte. ¿Para qué? Para que también se rinda. Pero no lo hizo. Hermano, con esta historia quiero animarte a que tú examines tu vida a la manera y a los principios de Dios. Tal vez te estás obstinando en algo en el cual tú consideras que es correcto. Pero nunca olvides que si esa obstinación va en contra de los principios y la voluntad del Dios Todopoderoso, debo anticiparte una cosa, mi querido hermano. Perderás. No te rebeles, no endurezcas, hermano, ya que aquí Dios nos ha mostrado que cuando Él quiere tomar cualquier elemento de la tierra, Él puede utilizarlo, pues tiene el poder y la autoridad como dueño y creador. ¿Para qué, mi querido hermano? Para mostrar que su poder es mucho más fuerte a la obstinación de un corazón que resiste al poder verdadero de nuestro Dios. Y hasta aquí, mi querido hermano, te he traído esta enseñanza, este estudio. Estamos en la tercera plaga. Recuerda que en este camino tan maravilloso de la palabra del Señor continuaremos
visualizando y estudiando más acerca de las plagas hasta llegar a la definición y la culminación de una nación libre, de un corazón que se rindió ante la impotencia de pelear con un Dios poderoso y sobre todo ante la demostración de que Dios es eterno y soberano. Mi querido hermano, desde aquí te mando un abrazo. Comparte estos mensajes con las personas que conoces, distribuye el mensaje de la palabra a través de las redes y te espero la siguiente semana. Que Dios te bendiga, te mando un abrazo. Hasta la siguiente semana.